Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por seguirnos. Estamos muy contentos por la invitación que nos aceptó un gran amigo, un gran conocido de tiempo. Y para seguir hablando en estos capítulos, gracias por un video más que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado para mí muy especial. Es un amigo, como les digo, un conocido. Conozco un poquito de su vida y quisiera que él también nos contara acerca de su trayectoria de vida, de lo que ha hecho, a lo que se dedica. Y obviamente la idea de este canal es poder que cada uno de nosotros tengamos ese aprendizaje. Yo creo y considero que todos tenemos siempre algo para dar y obviamente del otro lado alguien para recibir esa información. Espero que el capítulo de hoy pueda ser de beneficio, que nos quede algún aprendizaje en él y sobre todo que sea una plática muy amena, que sea una plática alegre como de amigos siempre. Y quiero presentarles a Uziel Díaz. Uziel Díaz, buenas noches. Pues buenas noches, Adrián. Gracias por tomarte el tiempo y hacerme la invitación. Pues es una persona que conozco hace tiempo, muchos años. Tuve la oportunidad de compartir la carrera en la universidad. Compartimos algunos momentos. Y es interesante encontrarnos a estas alturas de nuestra vida en los proyectos que cada quien hemos emprendido. Y yo te agradezco bastante el hecho de que te hayas tomado la molestia de invitarme. No soy una persona que le gusta hacer como muy público lo que hace, pero considero que es importante pues platicarlo, transmitirlo, porque nunca sabemos quién necesita de un consejo o quién necesita de una motivación, porque hay muchas personas teniendo tal vez una idea de negocio o de superación personal y encuentran importante en este tipo de contenido, encuentran, digamos, bases sólidas sobre personas que ya han experimentado y adquieren una experiencia que se las compartimos con mucho gusto. Y eso de verdad me llena mucho de alegría, el hecho de que consideres mi proyecto importante para tu proyecto. Y pues yo muy contento de resolver las preguntas que tengamos que platicar, de compartir las ideas y pues que nos la pasemos bien en el final de cuentas para que este contenido sea de mucho provecho para quienes nos estén viendo. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Pues vamos a estar un ratito aquí compartiendo preguntas. Igual sé que tu tiempo a veces es limitado. Te agradezco por el espacio que nos haces, por tus actividades. Ahorita nos vas a platicar un poquito de ellas y yo creo que para entrar un poquito de lleno, yo te conozco pero quizá la gente no, me gustaría que nos pudieras contar un poquito de ti. ¿Quién es Uziel? Si se puede saber de dónde viene, un poquito de su historia, puede ser desde juventud, más atrás. Claro que sí. Pues mi nombre es Uziel Díaz Velázquez, yo soy originario del municipio Montecristo de Guerrero, más específicamente de una colonia que se llama San Nicolás, un pueblo bien pequeñito donde nos conocemos todos. Yo nací y crecí ahí. Dada la necesidad de estudiar, tuve que salirme, estuve estudiando la preparatoria en Villacorso. Posteriormente pues me vine a la capital a estudiar la licenciatura en administración, donde tuve el gusto de conocerte. Posterior a ello, pues me quedé trabajando aquí en la ciudad. Gracias a Dios, pues he podido emprender varios negocios y mayormente, recientemente egresé de la Universidad Valle de Grijalva también. Tengo una segunda carrera, es licenciatura en Derecho. Eso te cuento que fue algo que siempre quise, creo que era mi primera opción. Por circunstancias de la vida, pues no la pude estudiar en su momento, pero no me quedé con las ganas y gracias a las personas que me motivaron, porque ya no es muy fácil, ¿no? Cuando estamos trabajando y estamos inmersos en la vida laboral, no es muy fácil apartar un tiempo, porque sí ya nos cuesta un poquito más como que leer, como que retener, sí. O sea, bueno, tú entiendes. Pero logramos el objetivo, me gradué de la licenciatura en Derecho y bueno, tengo las dos carreras, pero en realidad no me dedico a ninguna de ellas. Me gustó más la parte del comercio y creo que es lo que te ha traído aquí y de lo que me gustaría que en este momento habláramos.
Perfecto. Si me dejas preguntar, me gustaría saber un poquito, ¿tú consideras que ese carácter se trae, el no conformarte, se puede decir, el quedarte en un lugar, quizá donde naciste, donde estuviste, no habían las posibilidades de poder desarrollarte, estudiar lo que quisieras, y pudo haber sido una opción el quedarte ahí u otra salir? ¿Fue por decisión propia? ¿Sientes que se trae esas ganas de querer más en la vida, en ese aspecto de por qué buscar salir y no quedarte? Puede ser más cómodo tal vez, ¿no? Claro, pues fíjate que es interesante y hay un sí y hay un no. Que yo recuerde desde niño, pues siempre tuve la inquietud de como aprender por qué funcionaban las cosas. Hay una experiencia bien chusca. Mi papá compró uno de los celulares grandotes, Nokia, pesadísimos, ¿no? Y un día lo descubro y descubrí que tenía juegos de la serpiente. Y ahí me pongo. Y tanta era mi curiosidad que no me conformaba con jugarlo, me ponía ahí. Y una ocasión recuerdo que modifiqué el lenguaje y lo dejé en chino. O sea, y era un problemón porque mi papá lo iba a usar. Yo tenía que volverlo a dejar en la configuración original. Entonces yo me pasé días, afortunadamente el celular en ese tiempo se usaba cada vez que él venía a la ciudad, que era mucho tiempo, entonces tuve como una semana. Días. Y me di a la tarea de recordar qué hice y como que memorizar los menús, y en una de esas que le atino y lo pongo en inglés. Ya era un poco más fácil, más cerca, ¿no? Entonces siempre fui así como que me preguntaba cómo funcionaban las cosas. Y en esa parte te decía que sí, porque eso ya lo traía. Pero el hecho de decirte que no, creo y considero importante también que hay muchas personas que nos motivan. Mi papá, por ejemplo, es una persona que me ha motivado mucho. Yo recuerdo que él, basado en mi curiosidad de aprender, saliendo de la primaria me regaló una computadora. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Te inscribí a un curso de computación. Y me preguntó. Y dije, bueno. Entonces yo llego a la escuela de cómputo, que era la gran novedad. El Messenger, ¿no? Y una maravilla para mí. Estamos hablando de 20 años. Hace 20 años. Mucha gente que nos está viendo seguramente no tiene idea, pero nosotros nos comunicábamos de esa forma y era la gran novedad. El hecho de que yo descubro que podía cambiar el fondo de una pantalla y poner un carrito. O sea, eran cosas que me maravillaban. Entonces nunca quise dejar de aprender y cada vez que yo tenía la oportunidad de que alguien me compartiera algo sobre cómputo, yo fascinado y me ponía a practicarlo y afortunadamente, y por eso repito que es importante las personas que te motiven. Lo que yo aprendía en mi casa lo iba a hacer y tomaba la compu y me ponía a practicar lo que me enseñaban en la escuela, lo que aprendí. En ese tiempo realmente el internet era, tú sabes, lentísimo, no teníamos acceso a tanta información como ahorita, entonces tenías que ser muy creativo, muy creativo. Entre esas curiosidades, yo recuerdo que en la secundaria, mi maestra incluso vio en mí que era un adolescente con cualidades o capacidades en informática. Y recuerdo que siempre me pedía apoyo, como que, oye, ayúdame a configurar esta página, o que no puedo imprimir y cosas así. Y eso despertaba cada vez más mi curiosidad. Y tanta fue la confianza en mí que cuando egresamos, recuerdo que dijeron lo de las invitaciones y dicen, ¿y por qué no lo hace Luciel? Él que las haga, él sabe. Y yo, y me quedé así como que sorprendido, era algo que nunca había hecho, pero dije, wow, y le damos. Y recuerdo que como pude, el equipo que mi papá me había regalado venía una impresora multifuncional y busqué unas imágenes impresas y las escaneé. No sé cómo lo hice y al final yo armé la invitación y esa fue la que repartieron a los padrinos y con esa nos graduamos. Entonces, muy importante lo que las personas esperan de nosotros y creo que eso, tú sabes que es, en este momento sobre todo, el hecho de que tú pongas una dificultad delante de alguien y le dé la curiosidad de resolverla, le va a forjar un carácter que lo va a llevar
cada vez por más y por más. Y creo que todo eso da como resultado la personalidad que en este momento yo tengo, ¿no? Pero ahí considero importante, sí que traemos ya esa chispita heredado de los genes de nuestros padres, de nuestros abuelos, normal, pero sí importante desarrollar las capacidades que todos tenemos, Mientras tengamos, yo digo, manos y forma de movernos, podemos nosotros desarrollar cualquier habilidad. Entonces yo considero que sí, lo traemos de nacimiento en nuestros genes, pero también lo desarrollamos y los adquirimos, y siempre con las personas, ¿no? Con las personas de que nos rodeamos, siempre se nos pega tanto lo bueno y tanto lo malo, pero hay que procurar que sea lo bueno. Tiene uno que ser muy observador de su entorno, creo también, y muy selectivo podría ser, porque puedes rodearte de personas que no te aporten o personas que te potencialicen tus habilidades, como en tu caso, entiendo, ¿no? Tu papá que quizá veía en ti ese potencial y él, en lugar de restringirlo o reprimirlo, lo potencializó, ¿no? ¿Entiendes? Sí, porque él se pudo haber comprado otra cosa para él, pero decidió regalarme la computadora y de ahí la maravilla del mundo, que yo quemaba discos. No era la gran cosa, pero... No era novedad, pues, en su punto yo tenía 12 años, 13, entonces... Muy importante lo que las personas... En esa edad también, porque igual y si te hubieran restringido, pues no serías o no tendrías la mentalidad, o igual la mentalidad nunca lo pueden detener, pero hoy puedo entender un poquito más, tal vez, que me cuentas eso, la facilidad que tienes, quizá para poder emprender, o la forma en la que vives hoy, sin quizá tanto temor, y es donde quiero entrar ahorita un poquito, la parte de dónde surge, que ya veo que puede ser por ahí, esa parte del emprender, y no tener tanto miedo, porque yo creo que hay veces de que hay ideas muy buenas en las personas, pero que creo que te puede limitar el temor. ¿O qué podrías decir factor que influye, o en tu caso que no te ha detenido, te ha ayudado para poder emprender en muchas áreas? Y ahorita vamos a platicar, pero ¿qué factor consideras que te ha ayudado o que detiene a personas para emprender? Pues mira, Adrián, yo soy una persona, te repito, creo que algo de lo que te conté en mi niñez y adolescencia me forjaron a no detenerme. Y creo que el miedo es algo que de verdad, obviamente yo he hecho cosas con miedo, pero las hago. El hecho de lo que platicábamos, de que hay muchas buenas ideas, muchas personas de verdad muy calificadas para algo, y es triste y lamentable verlos en una zona de confort, porque yo digo, oye, si tú eso lo llevas, ya ni siquiera verlo como un beneficio personal, llámese tener mucho dinero, no, es lo que podemos aportar a la sociedad. O sea, ¿te imaginas que una persona con una gran capacidad jamás lo presenta a su entorno, a su comunidad, a su ciudad, a su país? Y es la historia de muchas personas que han revolucionado en la industria de la tecnología y de tantas cosas que ahorita nos enteramos a través del internet, cómo han surgido ideas, o sea, de los grandes negocios. Pero yo creo que el miedo, ¿no? Volviendo a la pregunta, el miedo es lo que muchas veces nos detiene. ¿El miedo a qué? A que no funcione, a qué van a decir de mí también. O sea, esa es una parte, y tú y yo que tenemos la licenciatura, y te cuento parte de cómo empieza todo esto. Pues fíjate, cuando nosotros estudiamos y tenemos la idea que recibiendo el título, en automático aparece el carro nuevo. En automático está ya una casa bien bonita. O sea, uno se hace de ideas de veras, porque eso es lo que tal vez en su momento vimos. Y yo de niño recuerdo que a mi comunidad llegaban los licenciados, y que los licenciados y fiesta y camionetona, de gobierno obviamente, pero yo daba por hecho que al ser licenciado iba a tener una camioneta igual, o sea, iba a andar vestido igual, y fueron como ideas que me metí en la cabeza, porque tal vez en el medio en el que yo vivía eran como de las pocas personas que se diferenciaban de todos los demás, en la forma de que hablaban, que vestían, o el carro que traían. Creo que en la ciudad es un poquito más... común, tal vez. Común, más general, ¿no? Pero siempre nos hacemos de esas ideas,
de que pensamos saliendo, no hombre, mi vida va a cambiar y le voy a arreglar la vida a mi mamá, voy a sacar a trabajar a mi papá. Son cosas o ideas que nos metemos. Pero ¿qué pasa cuando salimos y la realidad es otra? En nuestro caso, administración. ¿Y a qué nos enseñan? El modelo educativo de nuestra carrera fue forjar gerentes, superdirigentes de empresas nacionales y multinacionales. ¿Tú recuerdas las materias que cómo llevar un producto a otro país? Y te la vas creyendo, ¿no? O sea, pero resulta que al salir no tenemos una empresa que administrar. Y no vas a ir con un empleador a decirle, oye, te voy a administrar tu empresa. ¿Y tú quién eres? O sea, y regularmente tú sabes que empezamos pues de los puestos más de abajo, operarios, auxiliar administrativo, ¿no? El que hace los mandados y de todo. Y son cosas a las que tenemos que acceder por falta de oferta laboral. Pero considero que es bueno iniciar en donde nos pongan, porque quien está de verdad decidido a prosperar, decidido a desarrollarse, a ir más allá o lograr cosas, lo va a hacer de la mejor forma, esté donde esté. Y entonces, volviendo a lo que decías, el miedo. ¿Por qué el miedo? Decíamos que quería yo dirigir una empresa. Y ese fue como que un tema de decir, ¿pero qué dirijo si no tengo una? Y nace la necesidad también, Adrián. Una vez, mira, hay un dato importante que lo recuerdo muy bien. Cuando yo inicié la carrera, en el primer semestre, el maestro de administración nos preguntó, oigan, jóvenes, ¿y ustedes en qué quieren trabajar? Y todos, no, que yo qué quiero ser, yo que gerente. Yo no tenía otra referencia porque donde yo venía hay pocas opciones laborales. La única referencia que yo tenía era de un tesorero municipal. Y me preguntan, ¿qué quieres ser? Tesorero municipal. ¿Por qué? No sé. Era lo más alto que yo conocía. Porque conocía cuánto ganaba, 10,000 pesos. No era un número que te asombrara, pero eran 10,000 pesos. Y eso dije, por no quedarme sin algo que decir. Y bueno, y otros querían ser gerentes, otros tenían muy clara su idea, ser dueño de una cafetería, alguien dijo, y que le voy a meter música. Mira, él sí tiene una idea, yo lo dije como que al aire. Y resulta que una vez tuve oportunidad de conocer el costo de una vivienda en la ciudad. En ese tiempo no estaban tan caras, 500,000 pesos. Yo dije 500,000 y si gano 10,000 al mes, no tendría que gastar un peso durante un chorro de años para poder comprármela. Y no gastar un peso es un lujo que no nos podemos dar. Tú sabes que hay consumos básicos o gastos básicos. Entonces desde ahí dije, no, pues ese puesto al que yo aspiraba no era suficiente para tener una vivienda, imagínate. Para tener una vivienda que creo que es algo básico a lo que todos deberíamos aspirar. Entonces dije, no, pues algo hay que hacer. No es por ahí el asunto, no es una tesorería municipal, no es por ahí. Y empecé, después que egresamos de la carrera, tuve oportunidad de trabajar en un corporativo y empecé a conocer cómo se movía el mundo de los negocios. Y me asombró el hecho de que nosotros estamos en la parte de facturación y decía, ¿cómo es posible que alguien vendió una cantidad que nunca en mi vida he visto, ni cerca de la casa, 500,000? Por ejemplo, y dije, no, o sea, y entre más me metía al mundo de los negocios, de analizar por qué sucedían las cosas, yo me sentía cada vez más chico, porque decía, no, pues estoy bien lejos de lograr mi objetivo, porque no es por ahí. Y se agradece la experiencia que uno obtiene en las empresas, de verdad, es algo que no a todos también se les da la oportunidad, pero dije, no, esto no es suficiente. O sea, y los planes que uno tiene, pues uno, tú sabes, ¿sí? Jamás planeas cosas chicas, o sea, tu casa jamás la ves chica, ¿no? Y entonces dije, pues creo que es tiempo, pues de llevar a cabo lo que estudiamos, de realizar esos planes y proyectos que hicimos, que lo entregamos plasmados en un papel para aprobar una materia.
pero esta era la prueba real. O sea, esta era... Sí, ¿verdad? En la vida real, tú sabes, y ahí no hay margen de error. O sea, ahí el profe te corregía y así. Entonces empecé como que a considerar opciones, a qué invertir, y en eso andaba. Y entre que te decides, afortunadamente tenía la seguridad del trabajo, de poder cobrar la quincena, y eso me empezó, y te comento cómo empecé todo. Dada la necesidad de mi pueblo, de la falta de comunicación, recuerdo que estaba muy de moda las recargas. Y llegó Telcel por ahí, se puso, y había una necesidad, una demanda de recargas, y nadie estaba ofertando recarga. Y yo tengo una cuñada que a ella le gusta mucho el comercio, entonces me dice, ¿sabes qué? Vendamos recargas. Ah, pues va. Me recuerdo que voy al Oxxo, compro mi cacahuatito, pues le meto los primeros 1000 de saldo y me voy el fin de semana. Ella tenía una tiendita, recuerdo, y llega un cliente y le dice, oye, ya tenemos recarga. ¿A poco? Sí. Ah, pues vende una de 20. Y en ese tiempo la utilidad de nosotros era 2 pesitos por recarga. Entonces nos paga los 20 pesos y me da los 2 y me dice mi cuñada, mira tu ganancia, me dice. Y yo lo agarré la moneda, o sea, una moneda que siempre he tenido en la bolsa porque es algo que, bueno, es casi insignificante ya. Pero le di como que mucha importancia porque dije, o sea, ¿cómo es posible que yo sin hacer nada ya tenga algo? O sea, y voy a cobrar mi quincena, ¿no? Entonces ahí vi la importancia de invertir. Que tú pudiste generar tu propio dinero, pues... ¿No? Y dije, 2 pesos. Y cometí el error de meterlo ahí, o sea, lo pude haber guardado y enmarcado para darle más valor a la historia. Pero así empezamos. Entonces, después fueron copias, después fueron pagos de servicios. En algún momento empezamos a hacer compras en línea. Y de ahí para acá, digamos, todo como que se iba sumando. Y estamos en la capacidad de hacerlo. Como te repito, ahí hay mucha necesidad de cosas y pues en la ciudad las consigues. Nosotros como que intermediábamos. Pues, hubo mucho apoyo de mi familia en esa parte, de conseguirme como los clientes, y yo me encargaba de esa parte, de proveer de los servicios o los productos que ellos requirieran. Y eso fue como que los inicios, ¿no? Okay. O sea, o eso me quitó el miedo a seguir por algo más. Y eso solamente fue el comienzo. Creo que de las decisiones también que puede llegar a pensar alguien que va a emprender es dejar ese pie que tienes seguro y poner los 2 pies en el emprendimiento. Tú dices que estuviste en los dos, el trabajo seguro, tu quincena segura y el emprendimiento. ¿Cómo das el brinco a emprender? Porque mucha gente siempre creo que piensa en lo seguro y ya de este lado quizá no tengas la quincena segura. ¿Qué pasó por tu mente? ¿En qué momento? ¿O qué fue la decisión que tomó para irte de lleno a emprender? Pues mira, Adrián, te repito, siempre he sido muy analítico, siempre. Y me llamó la atención, por ahí hay unas prestaciones en el Seguro Social o las empresas que ofrecen o ofertan empleos en las que la edad es una limitante para que tú te puedas incorporar. Y tú sabes que en algún momento ya no estamos tan jóvenes, pero vamos a ser todavía más viejos. Y en algún momento para alguna empresa ya no vamos a serles útiles. O sea, suena feo, ¿verdad? Pero el mundo laboral necesita siempre de gente que esté activa, que esté moviendo la economía. Y hay circunstancias físicas, sobre todo, que ya no son las óptimas para que tú desempeñes un empleo. Y yo me di cuenta en la empresa que dije, no, hombre, en algún momento yo llego aquí, estoy a los 40, 50 años, en algún momento me van a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, nos serviste mucho, aportaste demasiado. Y seguramente yo también me llevaba como que lo logrado a través de los años, que tú sabes que en el mundo laboral pues hay planes de carrera, que pues vas teniendo cada vez mejores prestaciones, un mejor ingreso, y eso está muy bien. Sin embargo, va a llegar el momento en el que teniendo una edad avanzada nos vamos a quedar sin un empleo.
Y como estamos tan acostumbrados a hacerlo, porque lo hemos hecho durante años, y me tocó verlo. O sea, me tocó ver personas que ya eran mayores, en ese y en otros trabajos, que tenían el miedo de que algún día lo despidieran. Entonces dije, yo no puedo, o sea, tengo que hacerlo ya. ¿Qué pasaría, Adrián, si tú entregas tu vida a una empresa, que lo hemos hecho? Porque, te repito, son buenas oportunidades, para eso estudiamos, ¿no? Precisamente cuando nos contratan nos piden un perfil como el nuestro y por eso nos eligen. Pero, ¿qué pasaría cuando llegara la edad que ya sabes que hasta aquí? Y en ese momento tú vas a estar en la necesidad de hacer algo para ti, pero ya no vas a tener la misma fuerza, ¿no? Ni las mismas ganas. Y vamos a estar ahí como que arrepintiéndonos de no haberlo hecho antes. Entonces yo me ponía siempre a pensar esas situaciones, ¿no? Yo no quiero, ni quiero estar cerca de eso. Porque tú recuerdas que hay en administración, siempre hacíamos fodas, ¿te acuerdas? Sí. Y hay dos situaciones ahí que están fuera de nosotros, que son las amenazas. Y nadie se esperaba una pandemia como el COVID. Yo recuerdo que en el corporativo donde trabajábamos, pues dada que pues, los clientes dejaron de comprar, la economía como tal se paró, no habían ingresos suficientes como para mantener una plantilla tan grande y empezaron a haber recortes, los salarios empezaban a reducirlos y la gente decía, pues a no ganar nada, pues está bien. Y estaba bien realmente porque no había otra empresa que te fuera a ofrecer un empleo en ese momento. ¿Tú recuerdas? O te tocó ver, ¿no? Está un rezago muy grande, sobre todo acá en Chiapas, bueno, en el mundo en general, pero aquí me tocó verlo. Y entonces dije, no, pues si el COVID, o sea, y una situación ajena a nosotros nos pone en esta situación y contra las cuerdas, no me quiero esperar otro evento de este tipo y estar en la misma situación. Y yo ya más grande de edad, con más miedos. Y afortunadamente, y volviendo a lo que hablamos antes, yo ya traía, digamos, allá en mi comunidad, pues esos ingresos. Tal vez no eran la gran cosa, pero por lo menos me aseguraban algo. Y te cuento que ahorita el proyecto que más estamos enfocándonos es el café. Mi papá es productor y siempre se han dedicado a eso. Yo de niño crecí también con ellos, trabajando y ayudando ahí. Y ya por situaciones de la escuela, pues digamos, me vine y ellos siguieron en lo mismo. Y un día recuerdo que estaba esperando el transporte y yo iba a ir a visitarlos. Y en la temporada de cosecha ellos tienen que irse al cerro, a la montaña, porque ahí se cultiva el café. Y me era muy difícil ir a visitarlos hasta allá por el poco tiempo que tenía, porque yo tenía que volver a trabajar el lunes. Y siempre me puse a pensar, ay, ¿cómo le hiciera pues para que todo el trabajo que ellos hacen valga la pena? Porque es un trabajo bastante pesado. La gente que se dedica al campo en general, tú sabes que es cosa de reconocer, la verdad, el levantarse temprano, el soportar climas extremadamente fríos o extremadamente calurosos, jornadas muy largas, y es algo digno de admiración. De repente no le damos como la importancia, pero me gusta recalcarlo. Y entonces yo decía, ¿cómo hacer que eso se reconozca? Y fíjate que fue algo gracioso porque dije, oye, si pues se supone que yo estudié administración de empresas. Y siempre tienes la idea que una empresa es algo muy grande. O sea, tienes empresas y tú piensas en marcas. Corporativo, ¿no? En gente de traje, no sé, en coches, en un estacionamiento grande, o esa es la idea que tenemos. Pero las empresas empiezan, como he dicho en alguna de mis historias que de repente comparto, en el rincón de una casa, en el garage, o sea, en el espacio donde pudimos, y ahí comienzan las empresas. Y entonces, pensando precisamente en eso, cómo hacer que ese trabajo que ellos tienen se reconozca, y sobre todo cómo yo empiezo a crear mi propia empresa. Y digamos que se hizo un match,
ante la necesidad de dar a conocer el trabajo del café. Y dos, o sea, y yo en automático me estoy poniendo al frente de un proyecto, cosa que no iba a pasar nunca en un empleo, porque jamás te iban a poner de entrada a dirigir una empresa. Te digo, siempre empezamos como que abajo y vamos escalando. Y entonces dije, no, pues el café. Y ahí es donde empecé, y yo voy con mi papá y le platico del proyecto y me dice, no, pues que sí. Y entonces empezamos nosotros ahí a armar todo. No teníamos pues nada, digamos, sí teníamos el café, pero no teníamos ni la maquinaria, ni la marca, ni los clientes. Entonces era ya un reto bastante difícil, pero ya la idea estaba acá, ¿no? Entonces la idea y más las ganas que traía yo de crear mi propia empresa y digamos de probarme, porque en realidad no había tenido la oportunidad de probar si sí aprendí de la carrera o no aprendí de la carrera. Ajá. Y es ahí donde surgió el tema del café. Y pues hasta ahorita llevamos 5 años en el mercado. 5 años en el mercado. Ahí vamos a dejarles el producto también en el video y les vamos a promocionar lo que hace en la parte del café, que como bien decías, hay mucho. Hoy podemos disfrutar de una taza de café, pero el trabajo tras esa taza de café, creo que muy poco se habla, que como dices, es algo de reconocer de esas personas. Igual ya tendrás tiempo de en algún otro video de contarnos cuál es ese proceso, que creo que es bastante tedioso, que a veces la gente puede desconocer, pero el que tengamos una taza o el que disfrutemos de un café, creo que hay un trabajo muy grande atrás de ese que desconocemos. Decías algo bien importante, una idea. Creo que a veces las personas no tienen muy claro lo que buscan. No sé si es mi forma de pensar. Y van disparando por todos lados o tratando de apuntar qué funciona con muchas ganas. Y a veces le pueden adjudicar a que pues no les ha ido bien o circunstancias externas. No sé qué pienses, si las oportunidades llegan esperando o uno con una idea clara va tras ella. En tu caso, platicas que tenías una idea, fuiste tras ella, tal cual. Sí, yo tenía claro, Adrián, que no podría estar trabajando para una empresa tanto tiempo. Sí, y lo agradezco, aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de estar en el sector público también. Y digamos que fui aprendiendo, ¿no? Un poquito de todo. Acá las actividades entre una y otra empresa son distintas, pero todos esos te suman cualidades a tu persona, a tu currículum. Entonces, yo tenía claro que no podía estar todo el tiempo y necesitaba probarme, como te repito, iniciar mi propio proyecto, porque esa es la idea que todos tenemos. Y también se dijo en la carrera, no, pues yo quiero tener mi empresa. Y es algo que, pero de qué, no sé, pero de algo, ¿no? Entonces ya la idea estaba, el producto lo teníamos. Entonces, lo que tuve que hacer es ir tras esa idea. Y de lo que tú comentas, Adrián, que mucha gente sí se queda como que a ver qué sale esperando, pero no, yo hay algo que comparto mucho a la gente cercana y digo algo muy, no tiene mayor relevancia, pero lo considero importante. Le digo que hay siempre que estar levantando la mano, decir, aquí estoy yo. ¿Y a qué me refiero con esto? El hecho de que tú emprendas algo, el hecho de que tú tengas un producto o un servicio que ofrecer, de entrada tal vez no tengas como que muchos clientes, eso es muy normal que empieces tal vez sin nada, pero con las ganas y estás eso, levantando la manita. Y en algún momento un cliente te ve, se acerca a tu negocio, a qué te dedicas, platican. En algún momento esa persona se acuerda, ¿no? Pues el Uziel vende café, Uziel. Y creo que de esas recomendaciones que ellos van haciendo, te vas haciendo de una cartera de clientes que cuando empezaste no tenías y ni siquiera sabías cómo ibas a llegar a tenerlos. Entonces, pero es eso,
una vez que tú tienes una idea, es buscar la oportunidad, no esperar a, digamos, a que las cosas se den. Yo siempre soy incansable motivador a las personas a que lo hagan. Si ya tienen una idea, que vayan tras ella. Que hay muchos factores, Adrián, a veces, sobre todo la parte económica. Creo que ahí nos pega y nos limita a todos el hecho de no tener tal vez un local, tal vez un equipo necesario, pero si tenemos la idea y si nosotros estamos convencidos de que nuestro producto o nuestro servicio es bueno, empezamos donde podamos, pero levantando la manita de ella, yo vendo esto, oye, yo te ofrezco esto. Y cuando te das cuenta, ya mucha gente te empieza a ubicar. Y así es como te haces de clientes, así es como va creciendo la cartera de productos que vas ofreciendo incluso. Porque no es solo como platicamos hace un momento, ofrecer solo un solo producto. Porque tú sabes que en el mundo de las ventas hay temporadas altas y bajas para ciertos productos. Y ahí es donde entra la creatividad y yo creo que también la estrategia del emprendedor. Qué hacer en esos meses, digamos, en el que mi producto no se vende. O sea, o qué más agregar, o qué valor agregarle a mi producto. Y es algo que los clientes ven. O sea, no es lo mismo, le decía, platicamos, el hecho de que tú ofreces un producto que puede ser muy bueno, pero si no le das como que una presentación adecuada, no transmite lo mismo, ¿no? Y digo, café, por ejemplo, se vende mucho, o sea, o hay muchas marcas, hay muchas personas haciéndolo, pero lo que marca la diferencia es, creo, la pasión con la que trabajamos y hacemos, y esa forma de interactuar con la gente, de hacerlos sentir en confianza, de que están consumiendo un producto que se cultivó o que se hizo con mucho esmero, con mucho amor. Y eso es lo que considero importante en un producto, en un negocio. ¿Has sabido equilibrar? Decías que hay temporadas de alta demanda, baja demanda. Eso puede ser alguno de los desafíos, pero también platicábamos hace un rato que has sabido equilibrar, ¿sí?, con otros productos, o cómo se maneja eso. ¿Qué recomendación nos puedes dar para el que quiera emprender? Lo platicábamos, quizá no poner todas las canicas, se puede decir, en una sola bolsa. Platícame de eso, cómo ser estrategas para poder equilibrar las temporadas no tan demandantes de un producto. Es irte con un producto. Entiendo que aparte del café puedes diversificar en otras áreas. Sí, mira, Adrián, pues yo me he dedicado a muchas cosas. Una de ellas fue hace tiempo ser proveedor de internet. Y repito, todo comienza en mi comunidad donde hay necesidad de muchos productos. En algún momento, no sé si te tocó ver, no creo, allá vendíamos internet por fichas. Había un módem que generaba usuarios y contraseñas y se vendían. Y mi cuñada otra vez me convence, oye, esta oportunidad, y va. O sea, yo siempre he sido muy arriesgado. Nunca digo, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que va a funcionar? Yo lo doy por hecho. Y de un día para otro estaban ya los ingenieros, me instalan y empezamos a vender el internet. Y fue un negocio rentable en su momento, era novedoso y sobre todo necesario. El internet, sabes que sí, hoy en día es indispensable. Y en esa búsqueda de seguir mejorando mis procesos, yo me di a la tarea de buscar grupos en Facebook de personas que se dedicaban a lo mismo. Tenía de repente algunos problemas técnicos y buscaba la forma de solucionarlos yo. Y buscando en Facebook leí una persona que daba recomendaciones de negocio y una de las que consideré importante dice, y si tienen oportunidad lean un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. No sé si... Ya lo vi. Bueno. Y fue tanta mi curiosidad que me lo busqué en un PDF y lo empecé a leer y ahí habla de unos principios básicos que la persona recomienda hacer para toda la gente que quiere prosperar económicamente. Y uno de los puntos importantes que yo recuerdo y lo tengo bien presente es que decía diversifica tus ingresos.
Y eso me recordaba, Adrián, a las clases que en algún momento tuvimos. Y lo relacioné, dije, me hace más sentido ahorita que yo ya estoy en el mundo de invertir, que no era la gran cosa, estábamos empezando, pero yo me sentía un inversionista, ¿no? Y dice diversificar los ingresos. ¿Y qué significa diversificar los ingresos? A lo que tú decías, no poner, como comúnmente dicen, todo en una sola canasta. Y en mi experiencia personal, pues he, digamos, abierto otros negocios que tienen que ver con el primero. Y te cuento. Cuando empecé con el café, a mí una persona me tostaba mi café, yo se lo llevaba, ellos me lo tostaban y me lo entregaban, y yo venía entre semanas, lo entregaba y regresaba. Y esto lo estuve haciendo unos meses, hasta que empezaron a quedarme mal, y me decían, ¿sabes qué? No está. Y quedaba mal con mis clientes. Es algo que no podemos darnos el lujo cuando estamos empezando. Y se dio la oportunidad de comprar un equipo. Y entonces yo empecé a tostar mi café. Yo estaba tostando mi café y de repente se acercan unas personas y me dicen, oye, ¿y será que me puedes tostar mi café? Y te pago. Y dije, va. Entonces, de verdad, no lo pensé. O sea, fueron circunstancias que se dieron. Y de un día para otro yo también daba el servicio de trillado, tostado y molido de café en mi colonia. Recuerdo que lo hacía los sábados y domingos, mi hermano y un primo me ayudaban. Entonces yo distribuía mi café entre semana y el fin de semana me iba para allá y estaba generando otro ingreso, digamos. Pero más que generando ingresos, también dándoles resolviendo una necesidad que había, ¿sabes? Ahí en la colonia. Porque anteriormente ellos tenían que ir a hacer eso mismo como que a media hora. Entonces le estamos acercando ya los servicios a la gente. Y entonces eso despertó en mí todavía más el hecho de diversificar. Entonces dije, con la misma máquina ya tengo pues doble ingreso. Entonces de ahí para adelante, Adrián, se me hizo bien fácil seguir invirtiendo porque era como de lo mismo. Y sí, algunas cosas funcionan, otras no, pero ya el miedo no lo tenía. Y si recapitulamos, en un principio te decía que el miedo era lo que me detenía o detiene a muchos, pues hoy en día te digo que ya no lo tengo. Ya no lo tengo, pero todo eso es como que el resultado de esa constancia y sobre todo de esa fe, ¿no? De saber que va a funcionar y que tiene que funcionar y que tú tienes también la capacidad de hacerlo funcionar. Entendiendo la parte de diversificar, hoy en día, ¿dónde está Uziel y a dónde quiere llegar? ¿Dónde te consideras? Entiendo que contento, hay una frase que dice que contento más no satisfecho, tal vez, quizá puedas estar por los logros que has obtenido bien en donde estás, dónde te encuentras y a dónde quieres llegar. Pues mira, Adrián, yo me considero una persona bastante soñadora. Siempre que tengo oportunidad digo que el café es para los que soñamos mucho, pero dormimos poco. Y esa no lo digo al aire. Sé que todo gran logro necesita de un esfuerzo muy grande o doblemente grande. En ese momento, gracias a Dios, se me han abierto oportunidades del comercio. Te repito, tengo algunos negocios, pero digamos, a veces me río y digo que no he parado, porque veo tanta oportunidad y es algo como que tú adquieres. O sea, en el mundo, en lo que tú emprendes y vas logrando, como que se te activa, ¿eh? Es algo que no lo traías. Y se va afinando y aquí hay una necesidad. Y después ya ni siquiera lo haces como por decir, es que yo quiero ganar más dinero por eso, no. Solo que quieres cubrir esa necesidad. Que creo, y volviendo a lo que te decía, es aportar también a la sociedad. ¿Dónde estoy? Creo que estoy en un punto importante en mi carrera.
mucha gente a veces me preguntan que por qué yo no trabajo o por qué no tengo un empleo. De repente no sé cómo sea la forma correcta de contestarle y yo le digo, es que esta es mi empresa. No todos lo pueden entender porque algunos preferirían que yo estuviera en una oficina tal vez, trabajando en el municipio, en el gobierno, no lo sé, que son buenas oportunidades de servir, por supuesto, pero le he encontrado más sentido a la parte del negocio. ¿Por qué? El otro día platicaba con mi hermano y le decía, es que si, imagínate, si yo no inicio el negocio del tostado de café, no sé si alguien lo hubiera hecho. No sé si esa necesidad estuviera cubierta o seguiría la gente todavía buscando por otros lados. Yo también tengo una pizzería y platicábamos que yo la pizza la conocí cuando era adolescente. Y pues los niñitos de mi colonia tienen la oportunidad de probar una pizza, ¿no? Y son cosas que son chuscas, por supuesto, la pienso, pero digo, oye, alguien lo tuvo que haber traído. Y entonces me encuentro en un punto en el que, gracias a Dios, pues puedo también proveer de empleos. Ahorita tengo como 8 personas que trabajan, que colaboran conmigo. Pero siento que falta mucho por hacer. Y yo siempre platico con las personas, veo mucha capacidad en algunos y les digo, oye, ¿sabes qué? Tú puedes hacer esto y tú puedes hacer lo otro y anímate y anímate. Y entre que me dicen que sí, ya no lo hacen, pero yo siempre soy un incansable motivador. Porque quisiera, o sea, verlos en una situación similar. Sí. Sobre todo porque creo que cuando personas que tenemos el mismo sentir nos juntamos, sí suceden cosas más grandes, ¿no? Entonces, creo que no en mi carrera no he parado, tengo muchas ideas todavía, Adrián, pero todas están como apuntando hacia allá. O sea, yo estoy casado con mi pueblo, que quisiera verlo en otras circunstancias, y me siento comprometido también. El hecho de que si tuvimos la oportunidad de prepararnos académicamente, también llevar ese beneficio ahí y poder, como te repito, seguir generando empleos, que la economía fluya de una manera distinta. Y claro, para un emprendedor es muy satisfactorio el hecho de decir yo soy parte de la solución, no como atribuirse algo de lo que tengas que jactarse, pero sí decir qué bueno que tuve ese sentir, qué bueno que no me desanimé, qué bueno que el miedo, aunque estuvo ahí en algún momento, no fue lo suficientemente fuerte para detenerme, y ahí estamos. Creo que es una motivación bastante y satisfactoria el que cuando ves a familias, personas trabajando en el proyecto, que tú no te detuviste o que el temor no lo detuvo, y pensar, bueno, fue un momento tal vez de lanzarme, un momento de emprender, y gracias a ese momento pude cambiar, porque al final de cuentas cuando hay gente trabajando para ti o en alguna empresa, en algún negocio, uno se pone a pensar, bueno, si no hubiera tomado ya aquella decisión, no hubiera cambiado una familia, porque puedes cambiar una familia, una persona, una comunidad, por ejemplo, por decisiones. Quizá mucha gente que a veces dice, estoy pensando en tomar una decisión, quizá a veces un aliciente también puede hacer el que no solamente tu vida cambia, sino puedes mejorarle la vida a otros, ¿no? Bajo tu proyecto. Si tú tuvieras que darle algún consejo de todo lo que hemos hablado ahorita, a algún joven, no a ti tal vez, porque todo lo que has vivido te ha servido de experiencia para el Uziel que es hoy en día, pero sí a aquel joven que está saliendo de una carrera y que tiene dudas para emprender, que tiene esa misma pasión que tú tuviste, ¿qué consejo le pudieras dar que le ahorrara algunos años? Puntual tal vez, o un camino que dijeras, esto me hubiera servido a mí. Imagínate, ese joven con todo el deseo, pero sale de la escuela y se topa que no está esperándolo ni un carro, ni una casa, ni todo lo que él pensó. ¿Qué le dirías? ¿Por dónde iniciar su camino? Fíjate, Adrián,
Eso es un tema que lo he pensado y lo he platicado. Que de repente los modelos educativos no están como que acorde a la realidad de nuestra sociedad. Te repetía que nuestras materias eran nivel gerencia, y jamás nos dijeron, oigan, aprendan Excel, ¿no? Oigan, aprendan algo de inglés. Y aunque en la carrera llevamos algunas materias, creo que no fue lo suficiente, sobre todo no enfocada a lo que realmente vamos nosotros a necesitar. Si me preguntas, Adrián, ¿cuál fue el requisito para mi contratación en un corporativo? Ni siquiera me preguntaron de mi título, me preguntaron, ¿sabes usar Excel? Sí. Me hicieron una prueba y afortunadamente, te repito, desde la secundaria yo sabía usar Excel. Y se me hizo bastante fácil y eso fue como que la puerta de entrada al mundo laboral, el Excel. Mi título me lo pidieron por requisito como a los 2 años, pero nada más para un archivo. Entonces, ¿qué consejo le daría? Pues de entrada que ahorita hay muchas carreras que se ofertan y digamos hay que analizar la oferta laboral de esas carreras. Porque es muy bonito decir, no, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y está bien, pero para evitarte una decepción, digamos, que cuando salgas no encuentres pues un salario que cubra tus necesidades básicas o que por lo menos tengas la oportunidad de desempeñarte. Sí sería muy importante analizar las ofertas laborales que sí tenemos. O sea, no me voy a poner a estudiar algo que está muy reducido en el tema de las vacantes. Y si tienen oportunidad, yo les decía que trabajen a la par que estudian. Me tocó ver a muchas personas que lo hicieron de esa forma en los últimos semestres de la carrera. Y digamos, 2 años estudiaron y trabajaron y fue muy pesado para ellos. Pero digamos que una vez que ellos egresan de la carrera, o sea, solo les faltaba el título para poder ocupar un puesto a nivel gerencia donde ellos ya estaban. Entonces, ¿qué le aconsejarían? Que si tienen la oportunidad de incursionar al mundo laboral mucho antes de estudiar o a la par, adelante. ¿Por qué? Por decir algo, yo en este momento soy licenciado en administración, me quedó perfecto. Algunas personas van a decir, no, pues yo quiero ser, no sé, una carrera. Pero resulta que por cuestiones de la vida nos tenemos que desempeñar en otras actividades que son totalmente ajenas a lo nuestro, ¿no? Entonces es ahí donde dicen, ¿por qué no estudié mejor algo de esto? Pero no habría forma de que lo supiéramos hasta que ya lo estábamos viviendo. Y yo le digo, para los que tienen la oportunidad, piénsele mejor si pueden como que trabajar en algo y si consideran, no sabes que me gusta. El hecho de tener una carrera, Adrián, ahorita ya de verdad no es garantía de nada. La competencia laboral creo que está más bien basada en capacidades que una persona pueda aportar a una empresa. Y esas son las cosas que están, que las empresas están buscando, ¿no? Entonces, yo les digo, por ejemplo, hay muchos oficios que son muy bonitos y son muy rentables. O sea, y tú sabes que, por ejemplo, no sé, hoy en día es muy fácil ser Didi. Y dicen, no, pues yo gano más que el contador que está allá. Bueno, son cosas, no nos explicamos por qué pasan, pero pasan. Entonces, si el plan de un joven es estudiar, tendría que analizar bien en qué carrera. Y si tiene oportunidad de trabajar antes, mucho mejor. Ahorita creo que viene una nueva era de carreras, con todo el avance de la inteligencia artificial y demás cosas. Hay mucha demanda de muchos servicios que nosotros tal vez no nos vaya a tocar porque pues nosotros ya estamos forjados a la vieja escuela, pero ellos sí tendrían las nuevas oportunidades de prepararse en esos campos que son totalmente nuevos. Y si también el deseo de los jóvenes es emprender y si ellos ya tienen una idea, que vayan tras ella.
Lo único que puede pasar es que no les funcione, pero no van a perder. Ellos van a aprender. Y créeme que cada experiencia que nosotros vayamos obteniendo nos va forjando de un carácter. Y digo, el Luciel que ahorita ves también cometió errores, también se equivocó en algunas cosas. Hubieron negocios que se cerraron, que los números no dieron, o circunstancias ajenas. Pero todas esas decisiones en este momento agradezco, porque es un aprendizaje que tú vas obteniendo. Vas aprendiendo a qué hacer, a qué no hacer, y entonces como que vas definiendo bien tu objetivo, ¿sabes? O sea, vas como que reduciendo, porque es bien fácil fantasear, decir, no, pues esto se va a dar así, yo creo que mi empresa en el primer año va a ir a flote, pero las circunstancias, tú sabes que cambian. El COVID, por ejemplo, fue algo que nos enseñó una lección de vida a todos. A todos es la que más recuerdo, porque sí, te digo, a partir de ahí cambié mi forma de vivir, o sea, la forma en la que yo me estaba desempeñando en lo laboral. Tuve que cambiar muchas cosas. Entonces, a los jóvenes eso, que si tienen la idea, que vayan tras ella. Lo único que les puede pasar es que no funcione, pero va a ser un aprendizaje que les va a servir para intentarlo nuevamente. Y cuando menos se den cuenta, van a estar dirigiendo esa empresa o ese negocio que ellos quieren. Me quedo con esa frase de no pierdes nada, sino ganas la experiencia. Yo creo que a veces tenemos mucho temor al perder, y con ese temor al perder no emprendes nada, y muchas ideas, muchos sueños se quedan solamente en tu mente. ¿Y cómo vas a descubrir si realmente funcionaba o no? Llevándolo, creo, a la práctica, y cuando uno cambia el concepto de fracaso, porque a veces creo que también uno dice socialmente voy a fracasar, nunca se fracasa, siempre se obtiene conocimiento. Y creo que esa frase me gusta bastante, que hay que cambiar la manera en la que vemos las cosas, que todos los días de los errores cometidos, de las cosas que no salen, creo que podemos ir aprendiendo mucho si lo vemos de esa forma, y no en el primer obstáculo quedarnos como que tirados. Creo que esta plática podría llevarnos toda la noche. Tienes mucho que aportarnos, y yo creo que con eso es con lo que nos quedamos. Creo que mucha gente de la que pueda estar viéndonos se puede identificar en alguna etapa de tu vida, tal vez desde tu niñez hasta el día de hoy, lo que viene. Y quisiera que pudieras cerrar con algún mensaje, tal vez para la gente que puede estar viendo, en función a un aprendizaje. Durante ahorita creo que has dado muchas tips, muchas herramientas, mucho conocimiento, que yo lo valoro demasiado, porque como bien te decía, te puedes ahorrar 10 años. Por ahí hay una frase que dice: el inteligente aprende de sus errores y el sabio de los errores de los demás. Para ahí que la gente que nos está viendo pueda este capítulo haber sido de utilidad. Pero sí me gustaría que nos despidieras, que nos dieras igual antes tus redes sociales para el negocio. Creo que si nos das la pauta podemos hacer otro capítulo más y hablaremos más extensamente de algún producto en específico. Pero sí me gustaría que nos despidieras con alguna frase, con algo que haya marcado tu vida o algo que dirija tu vida, que tú digas: esto es mi motivación, o esto personal, obviamente, para las personas que nos pueden ver. Y con eso cerraríamos. Algo que te motive día a día, puede ser Dios, tu familia. Pues como tú me conoces, vengo de una familia cristiana, y creo que la fe es algo que mueve montañas, tú lo sabes. Estoy seguro, creo firmemente que Dios nos dio la capacidad de que todo lo que nosotros queramos hacer, lo vamos a lograr. Hay un verso en la Biblia que me gusta y me apropio, me adueño de la frase, que dice que Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Y eso es lo que yo hago. Cuando yo abro un negocio, no veo el pequeño local, que tal vez lo sea en ese momento. Yo lo veo lleno de clientes, lleno de empleados,
un ambiente agradable, algo que yo tal vez no pude experimentar en algunos trabajos, o sea, proveer de esas cosas, dar un salario justo. Son muchas cosas que a mí me llenan y que me hacen comprometerme, Adrián, para seguir creciendo, y siento que es una responsabilidad que yo tengo de poder lograrlo, para ofrecérselo. Entonces, cuando yo abro algo, te digo, veo negocios grandes, o sea, veo mi café en otros lugares, pero no se trata solamente de ver y quedarnos con la fantasía, ¿no? O de la imaginación, es también el actuar. Hay algo que no platicamos, pero de lo que no te dicen de los dueños de negocio, que pareciera que nada más llegan y mandan y dicen y regañan y cobran. No, lo que no te dicen, Adrián, es que te vas a levantar muy temprano y te vas a dormir muy tarde. Y estás durmiendo y estás pensando. Estás pensando en las ventas hoy no estuvieron bien, qué tengo que hacer para mañana. Hay temas con el personal que se complican, que tienes que capacitarlos, y son preocupaciones, o sea, que de veras de repente no duermes, pero todo eso tiene que ser así, es una curva de aprendizaje, porque nadie nace aprendiendo, y mucho menos en los negocios. Entonces yo veo o creo que tenemos nosotros la oportunidad de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con mucha pasión, que disfrutemos. Si hay algo que yo disfruto mucho es tostar café, es algo que creo que nunca me va a cansar porque me gusta. Tú sabes que el café huele riquísimo y es algo que me motiva. Entonces todas las mañanas, siempre que tengo oportunidad, o siempre lo hago, me tomo café y sé que es parte de mi proyecto. Entonces y cierro con esto, pues, que si tenemos la oportunidad de iniciar algo, te decía que yo me apropio de la frase que dice que Dios nombra las cosas, ¿cómo es eso? Que no son como si fuesen. Que no son como si fuesen. Y hay otro versículo también que dice que Él pone el querer como el hacer. Como el hacer. Y hay muchas frases de personas conferencistas, motivadores, o últimamente está muy de moda, o me aparece mucho en mis redes, que dice que si Él te da la idea del negocio, Él te va a dar los clientes. Y sí, de repente es como que... Y sí, te llena como que de mucha ilusión el hecho de saber que, aparte de lo que tú haces humanamente, hay una fuerza que va más allá, que está abriendo puertas, que te dice, que te ilumina, que te acerca con personas, porque es hasta muy importante de las personas de quienes te rodeas. Tengo la oportunidad y mando un saludo a todos mis amigos, que la gran mayoría son emprendedores igual que yo, con quienes compartimos siempre y nos animamos. De repente alguien como que no va bien las cosas y yo platico y le digo, oye, esto, y él lo acepta, lo toma y dice gracias, y al revés. Oye, ¿sabes qué? Tengo este detalle, y en su experiencia o la experiencia que nosotros compartimos hace una suma de conocimientos que están puestos sobre la mesa, y esos conocimientos están ahí pues para el que lo quiera tomar y lo quiera apropiar y llevarlo a cabo en su proyecto. Esa es la intención, creo que también esa es la intención de este programa, Adrián, de que podamos conocer la experiencia de la gente, cómo le han hecho, de todas las cosas que han tenido que pasar para estar donde están, y como tú dices, si le podemos nosotros hacer que se ahorren algunos errores a otras personas, pues con mucho gusto. Entonces, pues cerramos con esto, Adrián, que si tienen una idea, adelante, los medios salen, de repente alguien extraño se acerca y de veras sigue siendo tu gran socio, o se convierte en tu gran amigo, y así en el mundo de los negocios es así. Hacemos amigos, hacemos socios, te repito, y cuando nos damos cuenta ya somos el negocio favorito de alguien. Entonces son cosas que nos motivan a que vayamos tras nuestros sueños, que también aportemos a la sociedad
Y pues eso también nos da una seguridad de que podemos proveer para nuestras familias. El hecho también de emprender un negocio, o bueno, con gran parte de por qué hacemos, es porque buscamos esa estabilidad económica que nos lo da pues el negocio, digamos. Nosotros podemos siempre, a medida que trabajemos, obviamente, saber que estamos cultivando o haciendo crecer algo que en algún momento va a ser herencia para alguien, como pasa en las grandes empresas, ¿no? Que alguien lo funda, alguien más lo hereda, y es eso. Entonces, Adrián, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar. Igual hay muchos temas que son muy extensos y quisiéramos ser más puntuales, pero pues es lo que... Redes sociales antes de que se nos olvide. Ok, nosotros estamos en Facebook, que es la red social que mayormente manejamos, como Café Bonanza. Ahí pueden encontrar información sobre nosotros y pues aprovecho el espacio para compartirles que somos una familia productora y tostadora. Estamos ubicados aquí en la colonia Terán y estamos este año con nuevos proyectos. Estamos por ahí buscando también socios comerciales que quieran distribuir nuestro café o en su caso que tienen una marca propia. Nosotros también tenemos el stock para poder proveerles el café que cultivamos con el mayor cuidado allá en las montañas. Mi familia lo produce, entonces es un café de una gran calidad. Así que si necesitan informes, pueden comunicarse en nuestras redes sociales, Café Bonanza. Y pues ya, eso sería. Los datos van a estar apareciendo de todas formas ahí, datos de contacto, tus redes sociales los vamos a tener ahí. Y muy agradecido por el tiempo también, gracias por cada palabra. Créeme que aparte de que la gente pueda aprender, yo siempre me llevo un conocimiento de todas las personas. Te agradezco por el tiempo y también espero que sea la primera de muchas invitaciones que nos puedas aceptar. Muchas gracias. Gracias a ti, Adrián.